Buenas noches, bienvenidos a Más Allá. Ustedes y yo nos damos cita a esta hora en directo, todos los domingos a las 9 de la noche aquí en Red Más, que nos ha abierto las puertas a explorar estos temas. Dentro de todos estos temas que hemos presentado, hemos hablado de milagros religiosos, hemos hablado también de conspiraciones, de crímenes históricos, pero el que más les ha gustado a ustedes, en contra de lo que uno puede pensar, y esto lo digo de todo corazón, es el de los objetos voladores no identificados, el de los ovnis. Uno piensa que este es un tema que en Colombia no es tan importante y de pronto el rating nos muestra otra cosa. Hoy hemos hecho un programa especial, hemos hecho un esfuerzo especial para buscar los casos más sorprendentes, para buscar aquellos que no están en Estados Unidos, que no están en Francia, que ni siquiera vuelan en cielos ajenos, sino en nuestro territorio. Acompáñenos el día de hoy a conocer los casos ovni más sorprendentes de Colombia. Aunque para muchos desde la antigüedad los humanos hemos sido visitados por seres de otros planetas, el fenómeno ovni es relativamente reciente. Un fenómeno que se dio a conocer el 24 de junio de 1947, cuando un joven piloto llamado Kenneth Arnold, que planeaba cerca del Monte Rainier en el estado de Washington, afirmó haber visto 9 objetos que volaban en forma horizontal a una velocidad imposible, como si rasgaran el cielo con sus enigmáticos movimientos. Asustado, Arnold aterrizó su avión en Yakima, Washington, en donde entregó un informe del incidente a la aeronáutica civil, describiendo los aparatos como máquinas que volaban erráticamente como platos lanzados al agua, acuñando así el término platillo volador. Había iniciado la historia moderna del fenómeno ovni. Docenas de imágenes de platillos y hombrecitos verdes irrumpieron en las páginas de novelas, tiras cómicas y cines de todo el planeta. Películas como The Invasion of the Saucer Man de 1957 o Killers from Space de 1954 incendiaron la imaginación popular. Step forward. La existencia del fenómeno se tornó viral. Científicos, agencias internacionales y gobiernos establecieron proyectos e investigaciones, y Kenneth Arnold aceptó salir en público para afirmar que los ovnis eran reales. Yo he visto algo, nosotros hemos visto algo, cientos de pilotos han visto algo en los cielos. Los hemos reportado, hemos tenido 15 millones de testigos antes de que alguien tomara el problema en serio. Esto es fantástico, es más fantástico que platillos voladores o gente de Venus en lo que a mí me respecta. Aunque todos estos hechos nos parezcan lejanos, nuestro país no ha estado ajeno a estos fenómenos, como aseveran una gran cantidad de testigos, como Demetrio Vázquez, quien asegura haberse encontrado cara a cara con lo imposible. Y he visto bastantes cosas por los lados de Kennedy. A las 10:30 de la noche, una luz muy resplandeciente y grandísima. La estaba mirando cuando de pronto empezó a moverse. Y luego ya metió el arranconazo y se fue. Y como miles de testimonios, avistamientos en Tabio, Tenjo y Nopsa, figuras luminosas que se alzan sobre el Pacífico, esferas que matan, casos que han sucedido tan cerca de usted, que pueden estar ocurriendo afuera de su ventana en este preciso momento. Extrañas luces que aparecen sobre el firmamento de Colombia. Miles de testigos en todo el territorio nacional, de Tumaco hasta La Guajira, de Leticia en el Amazonas hasta los campos de Boyacá.
Hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los objetos voladores no identificados. No sabemos qué son, no sabemos si son que nos confundimos con que cae un meteorito, no sabemos si son aparatos que vienen de otros lugares, otras dimensiones, de otros planetas, pero los vamos a explorar y vamos a ver unos casos increíbles, casos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos que hasta ahora por primera vez usted va a ver en televisión. Y un caso, el famosísimo caso de Arcesio Bermúdez, que veremos aquí, un hombre que supuestamente fue asesinado por algo que creemos que es un ovni. Y para entender eso, están aquí dos expertos que nos acompañan hoy. Está el astrónomo y divulgador científico, Germán Puerta. Muy buenas noches, Germán. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por venir. Y también nos acompaña aquí Hugo Alejandro Bernal. Muy buenas noches, que es periodista y es amante del misterio. Tiene un blog que se llama... Mandrágora Misterios, donde hacemos pues programas relacionados con esta temática. Y también es periodista, pronto va a estar en radio, eso espero, durante varias temporadas. Bueno, para comenzar, les quiero decir que como este tema es tan para ustedes importante y tan impactante, con el numeral de hoy en Twitter, que es OVNIs Más Allá, publiquen por favor desde dónde nos ven y también cuéntenos si han visto un ovni. Cuéntenos qué han visto, si han tomado fotos, si tienen videos, suban todo eso, que con eso después los podemos buscar a ustedes y podemos hacer una nota, porque todos hacemos parte de una gran familia, la familia de Más Allá. Por favor, recuerden que el numeral es OVNIs Más Allá y es por Twitter. Doctor Germán, ¿podría usted decirnos cuál es la importancia o cómo ve usted este fenómeno ovni en el país? Bueno, bien, primero tenemos que hacer una definición. OVNI significa objeto volador no identificado, o sea que es cualquier fenómeno aéreo que el testigo o los testigos no pueden identificar su naturaleza. Es un ovni. En realidad es pues no solo desde Kenneth Arnold, ya 60 o 70 años, sino desde mucho tiempo atrás en la historia, el fenómeno ha sido recurrente de objetos aéreos y es mundial, y por supuesto en Colombia también se ha presentado, ¿sí? Las investigaciones dicen además que una de cada 10 personas ha visto un ovni, o sea que muy seguramente te van a marcar mucho y te van a llamar durante este programa, porque es muy frecuente ver cosas en el cielo. Y también es frecuente que la mayoría de los testigos pues, no tienen un conocimiento científico básico, o sea que malinterpretan fenómenos naturales o artificiales con objetos que son ovnis. Muchas gracias. Aquí vamos a traerles a ustedes documentos y ustedes van a sacar su conclusión. Recuerden todos sus comentarios con el numeral de hoy, que es OVNIs Más Allá. Hugo Alejandro, dentro de esos casos ovni que hay en el país, dígame 2 o 3 que a ustedes les parece increíbles, relevantes, impactantes. Bueno, inicialmente dentro de la desclasificación que ha hecho la CIA hubo una muy importante a comienzos de año, entiendo que aproximadamente de 3 a 12 millones de documentos, un caso de 1965 donde está involucrado incluso un avión de Avianca, está obviamente el que muchos denominan el Roswell Nacional respecto a la importancia del incidente, es decir, la muerte de Arcesio Bermúdez, que eso vamos a hablar más adelante, y me atrevería a decir que más recientemente lo que se habla sobre el Zarzal Valle, donde ya los conocedores de este tipo de temáticas incluso aseveran que se trata de contactos. Dos punticos sobre qué es el Zarzal Valle, qué es ese caso que se ha vuelto tan famoso en los últimos años. Ok, básicamente desde finales del año 2012 ha habido personas que han reportado avistamientos de objetos que no saben cuál es su procedencia y además contacto con humanoides de entre 2,5 metros y 3 metros con unas características específicas y que realizan unos movimientos que pues obviamente superan todo lo conocido. Bueno, doctor Germán, vamos a ver esta nota que hicimos sobre el caso desclasificado del avión de Avianca y después usted lo invitó a analizarla. También a ustedes, los televidentes, analicen la nota y el caso con el numeral OVNIs Más Allá. Aunque para algunos sea difícil de creer, potencias extranjeras han estado monitoreando durante décadas la presencia de objetos voladores no identificados en nuestro país. 15 de enero de 2015, algunos de los archivos secretos mejor guardados de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fueron desclasificados por orden de una directiva ejecutiva.
entre los que se encuentran varios reportes concernientes a avistamientos ovni en territorio colombiano durante las décadas de los años 50 y 70. Entre estos documentos aparece un reporte fechado el 23 de agosto de 1965 en la ciudad de Bogotá. En él se especifica que el operador de un aeropuerto identificado como San Marcos tuvo contacto visual con una forma anómala que se levantaba sobre el firmamento. Se cree que el objeto estaba a 20 millas y 1000 pies de altura. Las nubes cubrían el objeto durante 23 minutos. Las luces parecían estables. La visibilidad se perdió 10 minutos después. El documento, que está sellado como prioritario, también afirma que un piloto de Avianca, cuya matrícula era HK-174, reportó haber observado un objeto similar entre un cúmulo de nubes a la misma hora mientras operaba un vuelo comercial. Al final, el informe concluye que la única explicación posible es que el avistamiento pudo haber sido producido por el reflejo del planeta Júpiter sobre un grupo de nubes o algo similar. Este informe secreto es uno de los más importantes en la historia del fenómeno ovni en nuestro país, pues fue seguido por el gobierno de los Estados Unidos y sus testigos eran pilotos y operadores aéreos. Fantasía o realidad, en este caso poseemos documentos oficiales. Queda a usted la tarea de interpretar los hechos. Bueno, un informe, ya lo vieron ustedes. Doctor Puerta, ¿qué piensa usted de este informe que dice que fue Júpiter lo que confundió a esta gente? Bueno, el informe me parece bastante débil. Estamos hablando de un objeto luminoso, no nos describe mayor cosa, no nos describe su magnitud ni su movimiento, así de que muy poco lo que se puede decir. Y la conclusión que hace la CIA sobre Júpiter, pues también es muy débil, porque Júpiter no es un planeta particularmente brillante. De hecho, Venus supera mucho en brillo a Júpiter y podría ser, de hecho, algunos reportes indican que por lo menos el 20% de los avistamientos de ovnis se deben al planeta Venus. Si tú ves Venus, que es muy brillante, y hay nubes pasando y no sabes que es Venus, te va a parecer que el objeto se mueve. Y te va a parecer un ovni, pero es el planeta Venus. En realidad no creo que se pueda comentar mucho de ese caso. Muchas gracias. Volvemos después de los comerciales y ustedes coméntenlo, que aquí más adelante Joan Arenas va a hablar y va a leer todo lo que ustedes escriben con el numeral OVNIs Más Allá. Ya volvemos rápidamente con un tema genial sobre Arcesio Bermúdez. Bien. Bueno, continuamos en Más Allá hablando de ovnis en el país, de ovnis en Colombia. Estábamos hablando de expedientes desclasificados. Aquí tengo unos sobre la mesa del que estábamos hablando. Y bueno, Hugo Alejandro, ¿hay más de estos expedientes en el país? Sí, adicionalmente hay uno muy importante, muy conocido, fechado del 6 de julio de 1956, si me permiten se lo muestro, desclasificado por la CIA, un supuesto ovni que se estrelló en el cementerio de Aranda, en Pasto, en donde pues hubo una serie de personas que revelan que encontraron fragmentos de este objeto. No se sabe qué era, si era una nave, si era un satélite, y como ya entrando en el ámbito de la conspiración, algunos miembros de supuestamente servicios secretos o demás llegaron a esta zona, cubrieron, o sea, el acceso al cementerio, y básicamente como que la información quedó soterrada. O sea, no se supo Sí, mucho cruzando mucha información. También se habla de humo azul que rodea el cementerio, que estalla. Mucha gente dice que es un misil balístico que irresponsablemente lanzó el ejército allí y que por eso el ejército se quedó callado y quedó el mito de que había caído un ovni o algo así. El resto no se ha podido investigar. Exacto. No se ha podido hacer. Y así hay por lo menos unos 16 más de esos expedientes X. Pero ahora quiero que vean el caso tal vez más importante ovni del país. El caso de un hombre que en una finca en Anolaima se enfrentó con lo imposible y que se cree murió después. Es el caso de Arcesio Bermúdez.
Si existe un caso significativo en la historia de los ovnis en Colombia, es el de Arcesio Bermúdez. Ocurrido en los extramuros de la población de Anolaima, a solo 75 kilómetros de Bogotá. Su caso es uno de los pocos en el mundo en el que se han presentado incidentes mortales. Ese es el caso más interesante, especialmente por el secretismo. Fue el primer contacto que se tuvo con un objeto no identificado. Arcesio Bermúdez tenía 53 años y es recordado como una persona saludable y amable. Sus sobrinos, de 14 y 16 años, salieron de la casa y subieron a una pequeña colina ubicada detrás de la misma para mirar el cielo. Fue entonces donde todo ocurrió. Una buena tarde. Él regresó a su casa, se reunió con su gente, unos muchachitos. De pronto los niñitos dijeron, ay, mire, ya, mire lo que baja. Se aposenta sobre el asunto y este señor entra inmediatamente en shock. Se dice que había un ser de un tamaño bajo, ¿sí? Y que tuvieron un contacto. Mauricio Géneco, quien vive hoy en Perú, era uno de ellos. Recuerda que al comienzo vieron una pequeña luz que les llamó la atención, pero que luego anunciaría la tragedia. Esa noche en dirección suroccidental, 4 primos que habíamos salido a mirar estrellas fugaces vimos una lucecita que estaba muy lejana en el horizonte, no alta pero estaba justo en el horizonte. No le dimos mayor importancia en un principio porque era una simple estrella aparentemente. Luego de unos minutos esa estrella empezó a cambiar de tamaño y dijimos no, eso ya es un avión, porque cambiaba tan rápidamente de tamaño y luego empezó a cruzar justo enfrente. Lo más extraño de esto es que empiezan a salir de morados, ¿sí? De color violeta en la piel y en la cara. Luego del encuentro, Arcesio Bermúdez fue atendido en una clínica del Seguro Social por el médico César Esmeral, quien más adelante sería nombrado ministro de Salud y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Atlántico, que afirmó años después que Bermúdez estaba anormalmente hipotérmico y casi no tenía temperatura. Entonces yo voy al hospital a tratar de averiguar qué es lo que ha pasado. Y cuando yo vea que eso es imposible, digo, y consejo, facilítenme la historia clínica para saber de qué se murió ese señor. Absolutamente nada. La persona que me atendió informa después que no, señor, no tenemos que ver. Usted es médico, no, yo soy periodista. Yo no tenemos ningún dato ahí. Se supone que murió de un enfriamiento general en el cuerpo. Hasta ahí. Y ahí en adelante, nadie volvió a saber. La muerte de él era totalmente desconocida, no tenían una explicación lógica y científica para poder explicar la muerte de él. En la actualidad, no se sabe en qué lugar se encuentran los restos de Arcesio Bermúdez y lo sucedido en Anolaima sigue cubierto por un manto de misterio. Años después, cuando fueron a sacar el cuerpo, extrañamente el cuerpo no se encontraba. Pues yo pienso que el cuerpo fue tomado por algunas agencias de inteligencia y de investigación en el tema de ufología. La sepultura donde estaba apareció saqueada, se habían robado el cadáver. ¿Qué suponemos? Suponemos que agencias internacionales o alguna entidad científica, se robaron el cadáver del señor Arcesio Bermúdez. Bueno, esa nota la hemos preparado con Ibar Esteban, que es un exoficial del Ejército de Colombia que ha sido apasionado del caso, y también con el maestro Forero, que fue el creador en los años 60 del Centro de Estudios Ufológicos de Colombia. ¿Qué piensa, doctor Puerta, del caso de Arcesio Bermúdez? Bueno, ahí les faltó más información. En lo que sucedió, a la vista de los numerosos testigos que eran estos jóvenes y Arcesio, que era el adulto que estaba en esa finca, es que realmente se apareció un objeto luminoso, no era redondo, era ovalado, entre 2 y 3 metros de diámetro, que flotó a la vista de los testigos a unos 30 metros de distancia. Cuando Arcesio trata de acercarse al objeto, el objeto se retira, pasa detrás de unos rosales, según dicen los testigos. Mauricio Génico y el primo
dan la vuelta sobre una colina y ven la escena. No es cierto que Arcesio Bermúdez se haya colocado debajo del objeto, sino que él estuvo enfrente. Y a los pocos minutos el objeto se fue y desapareció. No hay ninguna duda que eso sucedió. O sea, no hay ninguna duda que a la vista de los testigos, que son muy confiables y muy serios, flotó este objeto luminoso. No es cierto que haya, como se mencionó por ahí, que haya un humanoide o algo así, eso no es cierto. Simplemente el objeto era luminoso, no emitía ningún sonido y se fue. Y a la mañana siguiente Arcesio Bermúdez no se levantó, estaba malito, como dicen los testigos, Mauricio Géneco, y efectivamente él se enfermó y tuvieron que darlo a Bogotá, en donde se murió a los pocos días. No sé, tal vez estaba enfermo y se iba a morir o fue una coincidencia. No sé ese caso, pero lo que sí no hay ninguna duda es que ese objeto existió. Y lo llamo objeto por decir algo. Esa esfera luminosa, que no era esfera sino ovalada, sí se presentó allí. Eso no quiere decir que venga de otro planeta, eso es otra discusión, Sí. eso es otro tema. Lo que sí es innegable y no tiene, digamos, ninguna duda es que el caso sí se presentó. Hay dentro de la narración, o entre las narraciones que aparecen en muchos libros y en muchas revistas, que pues muchas son como el teléfono roto, pero dicen que Arcesio Bermúdez tenía una linterna y le hizo como una especie le mandó haces de luz con la linterna al objeto. ¿Usted qué ha estudiado? No, los que hicieron los que jugaron con la linterna fueron Mauricio Géneco y el primo, ¿sí? Sí. Bermúdez simplemente se fue hacia el objeto y averiguar qué pasaba. En realidad el caso está muy bien descrito por Mauricio Géneco y coincide con las descripciones de los otros testigos, ¿no? Esa descripción la vamos a tener aquí, gracias a usted, en exclusiva, con una entrevista que se hizo con Mauricio Géneco, y pronto la van a ver aquí en Más Allá, que no la hemos sacado, no la han sacado en televisión abierta, y es la primera vez y de cable, la primera vez que ustedes van a ver en Colombia ese contacto directo que ustedes van a tener con la voz y con la imagen del testigo de el caso OVNI, para mí, más inquietante del país, o sea, más que cualquiera. Yo diría que también del mundo. Del mundo. O sea, no hay, es decir, este caso de Anolaima está entre los 10 más importantes en el mundo. ¿Qué podemos decir sobre este caso de Anolaima? Bueno, es bastante particular, como decía Germán, como decía el pregrabado, todo lo que sucedió, lo acontecido respecto a este tema. Los ufólogos, los más conocedores de este tema, lo encumbran como uno de los casos más espectaculares. Al respecto, María Cristina Bermúdez, sobrina de Arcesio, que también fue testigo del caso, ella comentó en un documental que todos pueden observar en YouTube en este momento. Este documental fue producido por Discovery Channel. Comentaba que unos familiares, Arcesio estaba reunido con 13 de sus familiares, algunos de ellos estaban jugando a hacer clave Morse con unas linternas, comenzaron a hacer una algarabía. Arcesio salió a ver de qué se trataba, vio este objeto, se acercó aproximadamente a 5 o a 6 metros de él. Según María Cristina, Arcesio vio como una especie de ser dentro de ese huevo, como a la inversa, le apuntó con la linterna y este objeto le respondió con un haz de luz que lo golpeó. Él se regresó a la casa a comentarle a sus familiares y a partir de eso pues enfermó. Bueno, señores, ¿qué piensan ustedes de este caso? Que casi nadie conoce, pero es de los más importantes en la historia de los ovnis, yo creo que en el mundo, como estamos aquí de acuerdo. Por favor, con el numeral OVNIs Más Allá, díganos qué piensan, porque ya viene Joan Arenas desde nuestro estudio satélite dentro de poco. Ya volvemos en Más Allá. Bueno, señores, regresamos a Más Allá y el caso de Arcesio Bermúdez, uno de los más extraños y enigmáticos en la historia del mundo. Un objeto de luz que aparece en Anolaima frente a unos niños y aparece frente a un hombre que termina enfermando y muriendo. No sabemos por qué, tal vez ya estaba enfermo o tal vez esta luz hizo que empezara a desfallecer su cuerpo. Antes de continuar,
señor Hugo Alejandro, doctor, a los niños los llevaron y les dijeron que dibujaran la luz, ¿es verdad? Bueno, el caso no hubiera pasado a mayores si no hubiera sido porque Arcesio se murió. Y cuando se muere, sale a la historia, empiezan a contar la historia, entonces los medios le caen a los niños. Y ahí vemos los recortes que son numerosos en el tiempo, en El Espectador de esa época. Y los niños pues que están entre los 11 y los 14 años. Entonces, pues quedan impresionados. De hecho, esto les va a cambiar la vida, como lo sabemos hoy día, porque hemos hablado con ellos, tienen 60 años o algo así, y les cambió la vida. Efectivamente, ellos fueron sometidos a hipnosis, dos de ellos, Marina Franco y Mauricio Géneco, y dibujaron lo que vieron. No coinciden muy bien entre los dos, ambos coinciden en que el objeto era ovalado, luminoso, pero Marina le pone patas. Y Mauricio no. Bueno, quiero que vean en pantalla completa el dibujo que hicieron los niños, mientras Hugo Alejandro les describe más o menos qué es lo que aparece ahí. Bueno, ahí básicamente lo que muestra el dibujo hecho bajo hipnosis. Esta hipnosis fue dirigida por el médico sofrólogo Luis E. Martínez García. Bajo hipnosis los niños dibujaron supuestamente una esfera luminosa, como decía Germán. Una de ellas tiene dos patas. En los testimonios, alguno de ellos comentaba que las patas eran como de color verde, mientras la luz tenía como un color naranja. Y la otra, pues, una luz que está girando y como cambiando de forma de una manera bastante particular y extraña. Bueno, Hugo Alejandro, muchas gracias. Le voy a pedir aquí a producción que nuestros chicos aquí de graficación tomaron esos dibujos de los niños y los convirtieron en una visión 3D para tratar de entender cómo se vería. Y es esto. Esta es más o menos la visión artística que han hecho ellos de cómo se veía el de las patas, el de las tres patas, y en teoría esto es lo que habrían visto según la proyección de nuestros graficadores. Una esfera que tiene esta especie de prolongaciones hacia el suelo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen que fue? ¿Fue simplemente una alucinación? ¿Fue un satélite? ¿Fue un rayo globular? ¿O fue algo que no es de esta Tierra? Díganos con el numeral OVNIS más allá. Y siguiendo con esto, hemos preparado también una nota porque antes de comenzar a hablar de que vean ustedes esa nota, doctor Puerta, usted tuvo una conversación en el Planetario de Bogotá con uno de los testigos. Cuéntenos por qué se dio esa conversación y para qué hicieron la actividad. Bueno, en el Planetario trabajamos muchos temas, por supuesto, asociados a la astronomía y a las ciencias del espacio. Y este tema de los ovnis, que tiene mucha desinformación y no es muy claro para muchos, decidimos trabajarlo en el Planetario desde el punto de vista de la historia, de la ciencia y las explicaciones posibles. Y, por supuesto, el traer el caso Anolaima era importante tenerlo. Y Mauricio Géneco, que es un ingeniero especialista en energías alternativas, realmente él vive en Villavicencio, no en Perú, como se mencionó por ahí, pues accedió a darnos este testimonio. Él no es muy dado a hablar del caso, un caso que le marcó seguramente cuando estaba joven en el colegio. Él cuenta unas historias muy simpáticas sobre cómo le hacían algo como bullying, pero accedió a darnos este testimonio y fue al Planetario de Bogotá y le hicimos ahí en el auditorio del Planetario una entrevista concurridísima, llenísimo el auditorio, pero realmente es una de las mejores entrevistas que yo he hecho en toda mi vida profesional. Y esa entrevista, gracias a usted, la tenemos aquí en Más Allá. Antes de verla, Hugo Alejandro, ¿qué importancia cree que usted tiene este caso con estos testigos para el país? Bueno, yo creo que es un paradigma para la ufología, no solo de Colombia, sino de Latinoamérica, como decía Germán, incluso del mundo. O sea, estamos hablando de que hay una persona que murió tras haber visto un objeto que no sabemos qué fue, no sabemos si tiene origen terrestre o lo que sea, o si era un prototipo de un satélite, de una nave. El hecho es que, lo cierto es que Arcesio Bermúdez murió y hay testigos sobre lo que sucedió.
Bueno, observen esta primera parte de la entrevista que hizo el doctor Puerta al testigo Géneco. El caso de Arcesio Bermúdez es uno de los casos más importantes de encuentros con ovnis en la historia del planeta. Su relevancia no solo proviene de que el encuentro resultó mortal, sino también de la gran cantidad de testimonios y personas que tuvieron contacto con el objeto. Personas como Mauricio Géneco, quien en diálogo con el astrónomo Germán Puerta comenta los extraños acontecimientos que experimentó aquella lejana noche. Yo creo que mi vida estaba condenada a cambiar por un acontecimiento como este, digo yo. Y a nosotros nos empacaron para la finca de papá Garza y mamá Garza, dos parientes que ahí nombran Arcesio Bermúdez, parientes pues. Después de las 6 de la tarde, sin luz eléctrica, pero con la luz de las estrellas. El plan era salir a ver luciérnagas que volaban. La casa de la finca estaba sobre una ladera que bajaba como en sentido mirando hacia el occidente. Todo el mundo tenía una linterna para poderse no tropezar tanto. Esa lucecita que apareció allá, repentinamente pareció moverse y algún comentario hicimos que era un avión. Pues sí se movió. Yo recuerdo haberme quedado como con el oído atento a ver si oía el ruido, pero no se oyó nada. Teníamos la linterna y a mí se me ocurrió pues para como apuntar para allá que no me tropezara con nada, y digamos que el rayo de luz se pudo haber levantado en un momento dado y coincidió con que esa luz que estaba pasando por enfrente, que no sonaba, se vino de frente y paró en esos dibujos y paró entre esos dos palos que estaban ahí enfrente de la casa, pero de frente aquí a 30 metros. Lo que fuera estaba suspendido a unos 15 metros, 12 metros de altura, a unos 30, 35 metros de distancia del porche de la casa donde estábamos los primos. Cuando se quedó ahí flotando, después de un par de minutos, 2, 3 minutos, empezamos a gritar. Mientras salía todo el mundo al porche de la casa, yo recuerdo muy claramente los perros ladrando, las vacas mugiendo, y repentinamente empezó a desplazarse como hacia el norte y se me pasó, digamos, entre unos árboles y unos matorrales que no nos dejaban verlo, y un cultivo de moras. Y en ese momento Arcesio, que había salido, se metió por dentro del cultivo de moras, y yo dije, por ahí no me meto porque está lleno de espinas. Y el aparato bajó y se encontró, yo como a un giro, y se encontraron unos 11 metros. 10, 12 metros, ahí, uno frente al otro. Él vio una sombra, él vio algo que estaba ahí en eso. Y tal cual película de Star Trek. ¿Se fue? Pero se levantó así despacito, empezó a correr y se fue. Se fue. Chisguete de luz y ya. Un testimonio impresionante, gracias al doctor Germán Puerta que nos lo facilita. Y un saludo grandísimo. Todos visiten el Planetario Bogotá, un lugar para encontrar la ciencia, un lugar para encontrarse con el cielo y con las estrellas. Pero, Hugo Alejandro, ¿qué piensa usted de ese testimonio que acabamos de escuchar o ver? Bueno, es un testimonio de primera mano. Mauricio Géneco pues, fue una de las personas que estaba reunida con Arcesio cuando sucedió el incidente. Creo que es muy descriptivo, es muy diciente lo que sucedió. Creo que lo particular es la forma en que coincidencialmente, como decía Germán, no sabemos si él ya estaba enfermo antes de eso, pero es muy curioso que después de haber tenido contacto con este objeto falleciera. Doctor, los animales parece que también lo ven. O sea, según la narración del testigo, los animales cuando ve la luz que descienden también empiezan como a asustarse. Esto significa que desde este punto de vista no es solo está pasando en la mente o en la imaginación de él, está pasando en la realidad. Bueno, primero la entrevista dura 30 minutos. Sí, sí, sí. Pueden verla por ahí. Ah, sí, en su canal además. ¿Cómo en es? mi canal de YouTube, sí, Germán Puerta. Pero a mí lo de Arcesio Bermúdez me parece pues circunstancial. No sé qué le pasó a Arcesio. Lo que realmente es importante es que el evento sucedió. Eso es lo importante. No sé, lo de Bermúdez hay que mirarlo con pinzas, ¿sí?
pero el evento sucedió. Ahí, a la vista de los testigos, voló esta esfera semiesférica, ovalada, de 2 a 3 metros de diámetro, a 30 metros de distancia, a 7 a 12 metros de altura, y se movió, Arcesio la siguió y después se desapareció. Eso sucedió, no hay nada que hacer, pero no sabemos qué era. Si ustedes ven la entrevista, durante los asistentes al planetario le preguntaban a Mauricio, pero ¿qué fue lo que vieron? ¿Qué era eso? Y él responde claramente, llevamos 40 y pico años diciéndonos lo mismo. ¿Qué era eso? No sabemos. Lo que no podemos afirmar de ninguna forma es que eso venga de otro planeta o que tuviera un tripulante adentro. Eso no está en el menú del caso. Lo que está es que esa esfera sí se presentó allí y, según Mauricio, afectó también a los animales. A los animales. O sea, eso es lo que me sorprende, porque si fuera el caso de que es histeria colectiva, o los animales no se hubieran afectado. Cierto. O si hubiera sido algo solamente visto por ellos porque, no sé, en la sopa les dieron un hongo o les echaron algo sin que se dieran cuenta, les echaron ácido y no se dieron cuenta, pero aquí es todo el entorno el que se afecta. O sea, la realidad es que la realidad se afecta por esta esfera gigantesca. Cierto. Bueno, Hugo Alejandro, ¿qué piensa usted sobre todo lo que hemos discutido acá? Porque el doctor dice que no podemos decir que había una criatura dentro. Usted nos dijo hace poco que había alguien que decía que sí había una criatura. Bueno, como yo le comentaba a usted, a Esteban y a todos los televidentes, eso lo comentó María Cristina Bermúdez, otra de las testigos que estuvieron en el caso en ese momento. Ese testimonio lo dio en un documental de History Channel, y bueno, pues es otra versión, digamos, otra versión que se suma a lo que dijo Mauricio Génico, a lo que supuestamente comentó Arcesio Bermúdez. Entonces, pues la verdad es que es muy inquietante, muy inquietante. Doctor, ¿cuántos niños habían al fin? Bueno, hay un tercer testimonio que lo tengo por escrito, que es el de Marina Franco, otra de las primas. En total eran 13 testigos. O sea, el caso es muy sólido, tiene muchos... 13 testigos. Sí, eran 13. O sea, la mayoría de los casos son 1 o 2, pero aquí son 13. Son 13, la mayoría eran niños, estaban en un paseo en la finca, como cualquier paseo que se va uno a tierra caliente, y les pasó eso. ¿Y los 13 atestiguaron haber visto? Yo conozco bien el caso, el testimonio de Mauricio Génico, el de Marina Franco y el de María Cristina. Sí, y coinciden, eso pasó, no hay duda. ¿Y Arcesio era el único mayor, el único adulto? No, creo que había 2 adultos, sí, pero Arcesio fue el único que se acercó hacia el objeto. Ah, los otros se quedaron en el porche. Ya. Cuando él se acerca, Mauricio y el primo y otro primo se van detrás a una colina y ellos ven desde arriba la esfera y a Arcesio. Bueno, señores, ya volvemos, vamos a comerciales. Después, todo lo que ustedes nos han escrito con el numeral OVNIS Más Allá, aquí lo va a leer Joana Arenas. Y también en el siguiente bloque les vamos a traer la entrevista, otro fragmento de la entrevista del testimonio del señor Génico. Ya volvemos en Más Allá. Continuamos en Más Allá sobre este tema tan interesante que son estos casos OVNI en el país. Y desde el estudio 54 nos acompaña Joana Arenas, quien está leyendo sus tweets uno a uno. Podemos leer no todos porque son muchos. Gracias a ustedes somos número 5 en el país. Hoy, domingo, somos número 5. Joana, ¿qué están diciendo los tuiteros hasta ahora? Sí, Esteban, les agradecemos a todos los que con el numeral OVNIS Más Allá nos han escrito, nos han comentado sobre las historias que hemos venido contándoles en el transcurso del programa. Por acá está Alejandro Rincón, que nos hace el siguiente comentario. Ejército y la CIA aseguran que OVNIs no existen, pero en esos archivos salen investigaciones de esos 2 departamentos. ¿Quién quiere contestar esa pregunta de nuestros invitados? Como mencioné, el fenómeno OVNI sí existe, es real. O sea, no hay nada que hacer. Eso es lo que no está aprobado, es que vengan visitantes de otros mundos o que hayan construido las pirámides de Egipto, las figuras de Nazca. La hipótesis extraterrestre para explicar
cualquier enigma de la historia pues no tiene sentido. Pero el fenómeno sí es real. Joana, ¿qué más están diciendo? Por aquí está también Zombie City, que dice, súper interesante. Aire fresco para la actualidad, saber que en Colombia hay información secreta de los ovnis. También está Dylan Correa, que dice, ¿qué tan comunes son los avistamientos humanoides? Señor Hugo Alejandro. Bueno, yo creo que el más reciente, al menos en cuanto a testigos, es el del Zarzal, de que les comentaba al inicio del programa. Hay otro tipo de testimonios, pero obviamente no hay una base sólida, no hay un estudio previo, sino obviamente solo contamos con las declaraciones de personas respecto a esto. Ni siquiera una foto, no. Pero sí testimonios, por ejemplo, en Zarzal de toda la vereda. Exacto. Bueno, Joana, ¿qué más? Esteban, nos acompaña también hoy Adriano Campo, que es fiel a nuestro programa, y él nos está preguntando cuántos casos desclasificados hay en Colombia. Hugo Alejandro, ¿tiene algún dato? Entiendo que creo que hacia enero, febrero del año 2015, desclasificaron entre 15 casos de ovnis por parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos, uno de ellos el que comentábamos, del cementerio de Aranda en Pasto, y bueno, pues los demás no hemos podido acceder a ellos, ha sido información clasificada y ha sido un poco complejo de acceder a esto. Yo tengo 7 que he descargado directamente de la página de la CIA. ¿Qué más nos dicen hasta ahora? Fred Golden también está aquí escribiendo con el numeral OVNIs Más Allá y dice que el caso de Anolaima es uno de los casos más relevantes del tema UFO en Colombia, por la época, por la tecnología y por varios testigos. Sí, es impresionante, ¿no? Porque en esa época, estamos hablando de 1957, no había drones, no habían todo este montón de cosas. Bueno, esto fue en 1969, sí, pero recordemos que en los años 50 realmente hubo oleadas de avistamientos en el mundo y también en Bogotá. Ah, eso no lo sabía, en Bogotá. Claro, hay una gran cantidad de recortes de prensa de la época mostrando la gente se subía a la calera a ver ovnis. En realidad era la Guerra Fría, época de la lucha entre las potencias. No se tenía claridad sobre si había o no marcianos, porque hasta el año 1965, que llegó la sonda Mariner 4 al planeta Marte, no se pudo saber que no había marcianos, pero durante buena parte del siglo la fantasía fue alimentada por la existencia de marcianos. Recuerda la ciencia ficción, la guerra de los mundos, el cine, toda esta edad de oro de la ciencia ficción estaba basada sobre todo en invasiones extraterrestres. Joana, ¿qué más están diciendo? Esteban, para finalizar les dejo esta pregunta que creo que va a generar debate entre nuestros invitados. Cristian Guerrero dice que el tema de Arcesio Bermúdez es bastante inquietante, pero la gran pregunta, ¿con qué fin se robaron el cadáver? Muy bien, porque ese es uno de los puntos más extraños. Hay muchas versiones, hay gente que dice que se robaron el cadáver, otros dicen que no se lo robaron, que simplemente se les perdió en el cementerio. No tengo ni idea. ¿Qué sabemos del cadáver de Arcesio Bermúdez a ustedes dos, doctor? Bueno, en la entrevista de Génico, él sí afirma que el cadáver se perdió. O sea, la tumba estaba vacía. Ahora especula que sí, vinieron y se lo llevaron, pero eso ya es pura especulación. Pero es que es increíble, o sea, cómo este caso, además de que aparece una esfera, muere uno de los testigos, o sea, no sabemos por qué el cadáver del testigo que muere desaparece. O sea, esto ya es, qué pena decirlo, pero esto es ya casi como una conspiración. Pues bueno, realmente estamos hablando de 1969, hace muchos años. No sabemos, que la realidad es que el caso sucede. Ya lo de Bermúdez es circunstancial para mí. Y la realidad también es que desaparece el cuerpo. Desaparece. Parece que se lo roban. Bueno, antes de pasar con Hugo Alejandro, le decimos gracias a Joana. Y antes de hablar con usted, que le tengo una pregunta, veamos la segunda parte de la entrevista aquí en Más Allá. A partir de ese momento, la única pregunta y lo único que a nosotros se nos cruzó por la cabeza era ¿qué era eso? Al otro día, tempranito nos levantamos a desayunar y Arcesio no se levantó. La hermana, mamá Garza, fue a verlo y que amaneció malito. Y fueron por Arcesio, lo recogieron, lo trajeron para Bogotá y se murió a los 7 días, una cosa así. Cuando se murió, el médico, el doctor Esmeralda, que fue el que lo atendió, un médico pues conocido de la familia,
no supo realmente eso, nos cuenta mi tía Rosita, mamá Garza, porque nosotros estábamos presentes, pero ellas eran las que nos decían, se murió papá Garza y no se supo de qué, dijo el doctor Esmeralda. Llamaron a mi mamá, a mi tía Lucía, a nuestras mamás, a pedirles permiso a entrevistarnos. Lo curioso es que estos dibujos los hicimos bajo hipnosis, en donde un médico o psicólogo nos llevó aparte. Pasó esto durante esas sesiones, pero sobre todo yo recuerdo haber salido supremamente aliviado. Y yo recuerdo porque el médico, el sofrólogo o psicólogo en ese momento, decía, te vas a acordar de cada instante de todo. Y grabó como esa orden hipnótica. Y gracias a eso yo recuerdo el acontecimiento con total claridad. Creo que todos estamos afectados de una manera u otra. Para mí fue un cambio de vida sustancial. No sé lo que ustedes piensan, pero a mí me parece impresionante este testimonio. Queda uno completamente, no sé, sorprendido. Y vea, quedo tan sorprendido como cuando leo el Twitter y escribe esta señora Camila López Franco, con el numeral OVNIs Más Allá. Dice lo siguiente: buenas noches, estoy viendo el programa con mi mamá María Isabel Franco, que es testiga de ese caso en Anolaima. Muchas gracias por verlo. Algún día nos encantaría entrevistarla a usted y ver su opinión. Gracias a todos los que nos están escribiendo. Felipe Pérez, Nos Fregamos, Caballero Oscuro, Antonio Galvis, Wilson Belandia, Nane. Pero bueno, dice usted que hay una periodista española, Mado Martínez, o Alejandro, que ha investigado muchísimo el caso. ¿Qué cosas encuentra ella en especial? ¿Qué ve ella en este caso? Ella escribió un artículo muy interesante para el número del mes de abril de la revista Año Cero. Recordemos, esta es una de las publicaciones más importantes del mundo en el ámbito de misterio. Ella dice lo siguiente: extrañas luces atacaron a Arcesio Bermúdez, que perdió la vida en circunstancias más que misteriosas. Aquí pueden ver el artículo. Básicamente ella lo que hace es poner en contexto para la comunidad europea, para todo el mundo, lo que es este caso. Es decir, lo que sucedió con Arcesio Bermúdez ya tiene una connotación mundial, ya no solamente se circunscribe a nuestro país. Bueno, ya para terminar, ¿cuál es su conclusión sobre el programa, sobre lo que hemos visto hoy? No, bueno, el programa estaba interesante. Hay algo más sobre el caso de Anolaima, y es el lugar donde sucede. En Anolaima, o sea, si estuviéramos hablando por allá de Roswell en Nuevo México y cerca de bases militares o no sé qué, o al lado de un aeropuerto, como sucede en muchos avistamientos aquí en la sabana, pero en la finca Tocarema, en Anolaima, pues eso ya es muy sorprendente. Muchas gracias por estar en Más Allá y espero encontrarme pronto con usted aquí nuevamente para otro programa. Mi recomendación es que esto tiene que verse como un enigma, y sí, como todo enigma tiene que estudiarse. O sea, es tan absurdo decir no existe o están entre nosotros. Esos son extremos que no están probados. Como todo enigma hay que estudiarlo con los ojos de la ciencia y de la historia y de las herramientas que tenemos en la cabeza. Muchas gracias y los invito al aeropuerto, don Mauricio. Y muchas gracias, Hugo Alejandro, por estar acá. Muchas gracias a usted, Esteban. Bueno, en 8 días los esperamos nuevamente y recuerden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Hasta pronto.